¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo. Día de Reyes. Espero que estéis bien, que estéis pasando un buen día con vuestra gente, con los vuestros. Y bueno, tal y como dijimos en el día de ayer, pues nos íbamos a pasar por el directo. Vamos a cumplir con el protocolo que estábamos estableciendo antaño, de estar en directo con vosotros pues una horita más o menos, todos los días, para poder charlar de la actualidad de nuestro Real Madrid. Y en esa línea, lógicamente, que queremos estar, ¿no? Más allá que sea Reyes Magos, Día de los Reyes Magos, pues aquí andamos, ¿vale? Así que nada, espero que os pongáis cómodos para entrar y hablar de toda la actualidad del Real Madrid, que evidentemente, pues como siempre hay cositas. Por ejemplo, vamos a repasar la convocatoria del Real Madrid de cara al próximo partido, día de mañana. ¿Dónde está la...? Yo no he visto la convocatoria. No la encuentro ahora. Yo que la tenía por aquí. Estoy yo fatal de la cabeza. Yo no la veo. Bueno, ahora la echaremos un vistacín, ¿vale? Que la he perdido. Hola, Derbis. Don Derbis Salazar. Oye, Derbis, hemos visto tu correo, ¿vale? Estamos pendientes de responderte bien, ¿vale? Y vamos a hablar, aparte del partido de mañana, del caso de Bellingham. ¿De acuerdo? Lo último que ha ido saliendo. Tenéis vídeo en el canal de hace escasos minutos, con la última info que va saliendo al respecto. ¿Vale? Así que me gustaría vuestra opinión al respecto de si pensáis que el Madrid fiche o no a Bellingham. ¿Vale? Pero ahora vamos a comentar la última noticia al respecto. Hola, Ezequiel, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Panamá. Feliz año a todos, feliz año, Ezequiel. Muy buenas tardes, chicos, a todos los que vais entrando, ¿vale? Huecho Rodríguez, buen jugador, qué bien. Bueno, a mí la verdad es que me parece un fichaje estratégico, teniendo en cuenta que es muy probable que Toni Kroos no vaya a continuar en el Real Madrid. Mi sensación, mi opinión, no información. Entonces creo que el Madrid se adelanta a una baja muy sensible, siendo un perfil diferente, un jugador que es potencialmente uno de los mejores centrocampistas del mundo. Entonces creo que el Madrid inteligentemente se ha presto a hacer un movimiento realmente para intentar tapar la salida de Kroos de alguna manera. Creo que es inteligente. Hola, Cristian Pérez Molina. Nos dice, ¿viste algo de Mbappé? No. Desde Francia se habla de Mbappé. Bueno, desde Francia se hablan muchas cosas. Yo de momento me estoy manteniendo un poquito en stand-by a la espera de Mbappé. Como habéis visto en el vídeo de ayer que hice Real Madrid 2024, la delantera del 2024, pues vaya, pienso que el factor Mbappé es el que puede romper realmente esa delantera Rodrigo, Endrick y Vinicius, ¿no? Pero creo que el club, desde mi punto de vista, está trabajando sin tener en cuenta el factor Mbappé. O sea, realmente el Madrid está trabajando al margen de Mbappé y hace muy bien, ¿no? La verdad, los fichajes a día de hoy, faltando 9 meses para empezar otra temporada, interés cero. Bueno, eso es para ti, Fernando, interés cero. A lo mejor para los demás es interesante, respetemos a todos, ¿vale? Si no te interesa este directo, pues ya sabes. Chao, chao. Sin ningún problema, ¿eh? Que al final aquí está quien quiere. Aparte, evidentemente, vamos a hablar de todos los temas de rabiosa actualidad del Real Madrid. Ya a mí me interesan los fichajes y creo que al 90% también. Aunque tú, con lo incrédulo que eres, no te crees nada en absoluto, pues claro, normal que esto no te interese. Pero bueno, lo último que ha salido de Jude Bellingham es información al respecto del Manchester City, que se habría metido, no de por medio, pero sí que, pues bueno, tendría interés real en fichar a Bellingham. Creo que el City puede ser un buen competidor, pero soy optimista al respecto de Jude Bellingham. El Real Madrid fichará un delantero centro verano del 2023. No sé si es una afirmación o una pregunta, pero realmente soy escéptico a ese respecto. No tengo claro que el Real Madrid vaya a hacer un movimiento de un delantero centro en este verano. Sí que a lo mejor pudiera volver Brahim Díaz, sí que a lo mejor, pensando de manera optimista, Arribas a lo mejor lo suben al primer equipo. Pero vaya, no veo que vayan a fichar un delantero centro en el 2023, teniendo en cuenta que Benzema va a renovar un año, teniendo en cuenta el movimiento de Endrick 2024 y teniendo en cuenta que al final, pues en los últimos tiempos poca competencia se le ha dado en ese puesto a Benzema, y creo que es la política que tiene ahora mismo el Real Madrid. Nos guste o no, creo que el único que puede romper eso es Mbappé, si hubiera alguna opción de ficharle este verano. Que realmente pues no creo que el Madrid vaya a poder fichar este verano a Mbappé, la verdad. Y al margen de esto, si os apetece,
más tarde podemos hablar de baloncesto porque en 55 minutos tenemos un muy interesante Real Madrid-Maccabi, del cual, si os apetece, también podemos hablar, ¿vale? ¿Ves a Haaland en el Real Madrid en el 2024? No. Yo a Haaland le veo en el Manchester City en 2024. No percibo yo que Haaland vaya a salir del Manchester City. Oye, la vida es caprichosa, puede dar giros, pero no hay ningún concepto deportivo estructural de carrera deportiva de Haaland que me haga pensar en que el noruego pueda salir rumbo al Real Madrid. Si Mbappé habla, puede ser, claro. Es decir, la realidad es que es el propio Mbappé el que tiene que forzar la situación. El Real Madrid en ese sentido no va a hacer ningún movimiento de desgaste, ¿no? Como ya ha ido haciendo el verano anterior y en otros veranos. Mi opinión. O sea que estaremos expectantes a lo que pueda pasar con Mbappé, pero la realidad del Real Madrid, insisto, es que trabaja al margen de Mbappé. Yo creo que eso es de perogrullo. ¿Qué delantero top quieres Real Madrid? No te entiendo, Roberto. Por fin, si me lo puedes concretar, si te refieres que quiere el Real Madrid, que quiero yo, te lo agradezco muchísimo. Igual que os agradezco a todos los que os estáis pasando por este directo. La esposa de Mancuer dice que Mendy, por cierto, María, muy buenas tardes, que no te saludé. Luego va a haber vídeo de Victoria Pelova, ¿vale? Así que lo tendréis en el canal. Durante el día de hoy o mañana. Dice que Mendy probablemente tiene oferta del PSG. Y City... Uy, que me ha salido aquí, por Dios. ¿Qué sabes de eso? No, yo no sé nada de eso. No sé si Ciar sabe algo. Yo no tengo ni idea. La verdad. Pero vamos. Mendy, si llega una buena oferta y el Real Madrid contempla un lateral izquierdo de nivel top que pueda entrar, a lo mejor no lo descartemos al 100%. Me extrañaría con Ancelotti de por medio que Mendy salga por cuestiones deportivas. Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué delantero centro quieres tú para el Real Madrid? Ahora te he entendido perfectamente, Roberto. Para el Real Madrid, ¿qué delantero quiero yo? Hombre, mi deseo no es un delantero centro, a lo mejor es un delantero total llamado Kylian Mbappé. Eso es lo que querría yo. Si me preguntas a mí, ¿qué es lo que quiero? Deportivamente hablando, Mbappé. Yo quiero tener a los mejores del mundo. Lo de Hakimi y Teo no me lo creo. Nunca mejor dicho. Lo de Hakimi y Teo no me lo creo para nada que haya una condición ahí en el fichaje de Mbappé y tal. Me parece muy rebuscado. Kylian, Mbappé. Me parece... Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está Ana Paula, Saludos. que le han traído cosita a los Reyes Magos. Y bueno, a todos nos han traído los Reyes Libro Magos. para Un libro muy bonito, muy chulo. la lectura. Eh, Para no olvidar la lectura. a ver, ¿qué decís? Gilberto Guevara, que es de cierto que si Mbappé tal, ya lo he leído. En otro medio salió una información que dijo Mbappé va a fichar para el Chelsea en su oportunidad. Saludo desde Honduras. Saludo, Porfirio, te saludo, pero no me creo que vaya a ir al Chelsea, Mbappé. Fichará un lateral derecho, comenta Juan Romero. Si te refieres al primer equipo masculino, no descartaría que subieran a Vinicius Tobias al primer equipo la próxima temporada, pagando los 18 millones al finalizar esta temporada y apuesten por Vinicius Tobias, jugador brasileño, política Yuri Calafat. Buenas, espero que los Reyes hayan sido generosos. Pues muchas gracias, José Andoain. Hay que decir que sí, que los Reyes se han portado muy bien. Tengo, pues bueno, distintos tipos de regalos. Así que bien, bien, contento. Chicos, si queréis apoyar este directo con el like, me lo apoyáis, ¿de acuerdo? Con respecto a Victoria Pelova, María Ortiz, que me lo has comentado antes, habrá vídeo y mi opinión es que el Real Madrid en estos últimos tiempos no se esforzó por fichar a Pelova. Está en otras cosas. Diferentes. No tengo yo la sensación. No me consta. A mí cuando que siguió al Real Madrid y tal, todo esto, yo me lo tomé como me lo tomé, como algo sin más. Como algo sin más. Bueno, ya es oficial, por cierto, el fichaje de Teres Sesi Aslan. Hace una hora. Vale, Menayo hay que resbalar un poquito con esa información. Igual que lo de Hayley Raso, perdón, ha acertado de pleno. Fue el que dio la exclusiva de inicio, aunque los detalles contractuales y todo eso lo hemos dado aquí, pero la primera información de Menayo la clavó con respecto a Raso, ¿vale? Con respecto a Jaja.
con respecto a Hailey Raso. ¿Sabes algo de un fichaje de un base para antes de febrero? No, Pablo. No tengo nada de eso, tío. Aparte que yo no manejo información de baloncesto. Ahora bien, me preguntas, me encantaría. Yo sé que la gente está que arde con Campazo, pero si a mí me dicen que ahora mismo Facundo Campazo vuelve, pues yo no voy a decir que no. ¿Y qué? Sí, no, que estoy ahí. Que yo realmente, para el puesto de base me encantaría el Facu, pero no depende de mí. No depende de mí. Dicen que Asar el Fenerbahce quiere pagar el 50% por 6 meses de sección del jugador. ¿Crees que pase, Quique, que haga eso para quitar? No. ¿Quién ha dicho eso? La chica merengue del YouTube. ¿Quién es la chica merengue del YouTube? La chica merengue, la que hace los vídeos. Ah, el canal de la chica merengue, pero yo ese canal no lo sigo. Lo seguí en su momento un poco, pero tampoco... ¿Tú lo sigues? ¿Tú ves vídeos de ella? ¿Cómo se llama? Chica merengue, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que... A ver, eso lo ha dicho. A ver. ¿Sabes? Ella habrá cogido información de algún sitio y... Ella habrá... hecho eco. Ah, vale. Aquí ha puesto... Sí, lo de Hazard. Hace 12 horas. Aquí lo estoy viendo. Canal muy grande, el de Chica Merengue. Sí, sigue creciendo. Yo lo vi en su momento, pero hace mucho. Yo dejé de ver sus vídeos, pero no por nada, ¿eh? Sino porque prioricé por otros. Pero no porque ella lo haga mal, ¿eh? Que no considero que lo haga mal. Pero hay otros canales que me gustan más. Sin más, ¿eh? Sin más. De todos modos, Pero de ahí, gran curro, ¿eh? Que tiene 75.000 suscriptores, la tía, ¿eh? Qué crack, macho. Qué crack. 75.000 subs, tío. Ya me gustaría a mí algún día llegar a 75.000 suscriptores, tío. Fenomenal. Bueno, pues eso, chicos. Yo con respecto a Hazard pienso que va a seguir en el Madrid, que va a cumplir su contrato, igual que Mariano, igual que esta gente que se pega el contrato de manera legítima, pero con un nivel de ética que deja bastante que desear, porque al final el jugador, coño, si ves que no estás jugando, que no das nivel y tal, búscate un poco las habichuelas, ¿no? La vida fuera del Real Madrid. Pero bueno, que ellos están en su derecho. Nadie les obligó a firmar el contrato que firmaron, ¿no? Pues ya está. Oye, es lo que hay. Es lo que hay. Un jugador que yo sinceramente hubiera fichado para el mercado invernal o incluso para verano, que me parece un jugador polivalente, físico, con gol, que está mejorando, Marcus Thuram. Termina contrato en 2023, juega en un equipo intermedio como el Blatzga en Alemania. Vamos, me hubiera parecido un movimiento descomunal. Por cierto, os recomiendo muy encarecidamente que estéis atentos a una charla que ha tenido Collins con Dani Benavides. Dani Benavides es para mí uno de los mejores analistas, comentaristas de fútbol de España. Trabajé con él en Es Radio. Me parece un crack y ha tenido pues una entrevista muy interesante con Pepe Collins y yo la veré, pero he visto un trocito pequeño, parece muy chula, ¿eh? Así que seguro que sale una charla buena. Collins, canal que os recomiendo. Lorenzo Brown, prefiero. Campazo me da que puede irse a la NBA en cualquier momento. Campazo no se va a ir a la NBA ya. No tendría sentido. Gracias, Boscott. Ah, vale, sí, Chica Merengue. Chica Merengue tiene seguramente uno de los canales de Real Madrid más grandes de YouTube, ¿eh? Visto la cantidad de suscriptores que tiene, macho. Me voy a hacer el vapor, chao. Te vas a hacer el vapor muy bien, cariño. Yo lo voy a necesitar en los ojos. Algo voy a necesitar en los ojos, porque tengo los ojos secos. Tanto ordenador me deja los ojos fatal, chicos. Me los deja muy mal. Pero bueno. Yo aquí sigo dándole caña. Bueno, chicos, vamos a ir a por esos 100 likes, si os parece. A ver si llegamos hoy. 100 likes, ¿eh? Yo creo que podemos llegar. Joder. La gente, la verdad es que está un poco caliente con el tema de los fichajes, ¿no? Pero, coño. Oye, lo de Hazard, que lo ha dicho Santi Awona, de Mercato Transfer News, Food Mercato, no me lo creo mucho, pero dicen que el Al-Nassr querría fichar a Hazard este verano. Joder, vamos, nos harían un favor descomunal. ¿Os imagináis, no? Que Hazard pudiera salir este verano. Yo no lo creo, pero sería la leche. Sería la leche. A ver, ¿qué me contáis? Hola, Leigh, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Viste que se hizo viral la lista del CIES, de los jugadores más valiosos? No le he dado mucha cuenta, la he visto un poquito por encima, pero tampoco me he fijado mucho. Hola Germán, desde Panamá, mucha gente, ¿eh? Hola, Quique, saludos cubano-canadienses, desde Canadá, Reinaldo, ya veterano del canal, muy buenas chicos. Bueno, somos bastante gente, ¿eh? Volvemos a darle fuerte a los directos, ¿eh? Después además de mucho tiempo sin estar day to day, día a día aquí, y veo que estáis al otro lado. Os lo agradezco un montón. Muchas gracias. Pero bueno, lo dicho, que últimamente la gente no quieren que hablemos mucho de fichajes, pero al final vosotros mismos lo consumís, os interesa. En mi caso particular, excepto en el femenino, que sí que tengo información de vez en cuando, pues yo lo que hago es salpicar información de los periodistas, nada más, y dar mi opinión. Hola, ¿qué tal, Ham? ¿Qué tal, hombre? Ojalá fiche Bellingham por el Real Madrid. Pues sí. A ver, a mí me parece un movimiento importante. Los de la Premier han inflado el mercado brutalmente. Dice que Mudryk, 80 kilos, lo quiere comprar el Arsenal. En su momento ya os hablamos de que Mudryk es un jugador muy Premier, con condiciones muy Premier League, y no me parecería extraño que el Arsenal lo fichara, que además el Arsenal este año puede ganar la Premier. Está preparado para ello. Muchas gracias, José Lauzuduki. Rique, perdón. Lauzudique. Ahí está. ¡Uy! ¿Qué pasa, Armando? Hombre, ¿Quique crees que Edu Aguirre es gay? Pues esa pregunta, a ver, me parece un poco inapropiada realmente, en el sentido de que no sé a quién le importará si es gay o no es gay. Si me lo preguntas particularmente a mí, por lo que le he conocido, diría que no. Pero vamos, creo que es algo que poco tiene que ver con el canal, ¿no? Y con fútbol, deporte, que es para lo que estamos, ¿no? Más bien. Jojito, ¿qué tal? Muy buenas. Si llega Bellingham, Tony se va. Sí, sí, Germán, yo lo tengo claro. Desde Miami, Jojito, muy buenas. Jojito Bejarano, ¿qué tal? Según esa lista, Foden y Bellingham son más valiosos que Mbappé. Vinicius más que Haaland, Pedri y Gavi más que Valverde. Pues me parece una lista un poquito irreal. Un saludo desde Long Island. Excelente transmisión. Gracias, Luis. Un abrazo. Veterano Luis Arizaga, que ya... pues eso. Tío, habla de fútbol. Claro, hombre. Hay que hablar de fútbol, de deporte, de lo nuestro aquí. Podemos hablar de off topics, pero esas cosas tan personales. Es un poco absurdo eso. Quique, ¿crees que con los posibles fichajes de la delantera del FEM se cerraría la opción de Ada? No. Ah, se cerraría. Ah, de cara a que no pudiera abrir, sí. Sí, se cerraría, sí. ¿Subirán alguno del Castilla? Yo creo que puede haber dos opciones para el Castilla. Una en defensa y otra en ataque. En el centro del campo no hay hueco, pero en ataque y en defensa... O bien en el puesto de lateral derecho, en el puesto de central, podría haber opciones. Siempre y cuando saliera Nacho Vallejo. Y si sale Odriozola, que saldrá, casi seguro. Yo creo que sí. Yo diría que Vinicius Tobías puede tener opciones. Además tiene libertad con los pasaportes extracomunitarios el Real Madrid, así que guay. Hola, Josain Boumidi, ¿qué tal? Yo estoy preocupado con el Real Madrid baloncesto. Tranquilo, hombre. Saludos, enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias, Juan Ángel de la Torre. Muchísimas gracias. A ver si llegamos a las 100 personas en directo, que molaría mucho. Volviendo a los 3 dígitos. Que además llevamos mucho tiempo sin hacer directo. Volvimos ayer. Directo diario, Directos hemos hecho del Mundial. ¿Conoces al Liverpool para jugar contra ellos? Sí, bueno, el Liverpool lo conozco, sí. De igual manera yo no me fío. Para nada me fío del Liverpool. Van Dijk no va a estar. Pero vamos. Konaté es un pedazo central, por ejemplo. Es más, a día de hoy Konaté me parece superior a Van Dijk. Van Dijk le ve un jugador que ha perdido ciertas facultades. A ver. A mí Álvaro Ruiz del Castilla me parece que tiene buena pinta. No es Álvaro Ruiz. Yo creo que te refieres a Álvaro Martín. Álvaro Martín. O te refieres a Álvaro Rodríguez. A uno de los dos. Pero no Ruiz. ¿Cómo ves lo de Asar? ¿Crees que le den salida o se quedará tapando un lugar? Se quedará tapando un lugar. Dicen que es posible el sextete. Yo sí que lo veo. Yo no lo veo.
yo no veo muy factible el sextete. Y la verdad es que me importa poco. Quiero decir, el Madrid ha hecho historia sin sextetes y en ello seguirá. Álvaro Rodríguez. Sí, Álvaro Rodríguez, de hecho, podría tener sitio en el primer equipo si no fichan un 9 y quisieras apostar por la cantera. Lo que pasa es que Ancelotti en ese aspecto me genera muchas dudas. Sinceramente, Ancelotti creo que ha demostrado todo lo contrario a apostar por la gente joven de la cantera. La realidad es que Ancelotti va por un camino distinto en lo que a cantera se refiere con respecto a mí. Aunque yo no pondría canteranos por poner, sino es que creo que hay una muy buena línea de canteranos o jugadores del Castilla, muy prolífica, de mucha calidad. Pero Ancelotti sabe más que yo y que nosotros, creo yo. Así que él sabrá. A mí Guardiola me encantaría. Sí, lo que pasa es que el Madrid no va a priorizar mucho dinero en la defensa. Porque al final, con el movimiento de Rüdiger, este verano más lo que hay, a no ser que pase algo extraño, como Mendy, por ejemplo, yo no veo ningún movimiento. Mañana mismo han desaparecido todos los canteranos de la lista. Eso nos dice Lachlan Sin. Virgil van Dijk baja para la Champions. Sí. Sergio Rivas es un gran jugador. A Rivas es muy bueno. A los madrileños no nos interesa el sextete. Ni a los madridistas. Hablando de madrileños madridistas y tal, pero si fuera coñas no nos interesa. Hay que ser realistas. Ningún jugador va a salir hasta que termine su contrato o haya oferta por él. Yo estoy mucho en la línea de Manu Meléndez. Estoy muy de acuerdo, tío. Yo no creo que vaya a salir nadie. En el caso de Hazard, por ejemplo, lo veo muy claro. ¿Cuándo vais a Nara? No te entiendo, Juan Romero. ¡Hala Madrid, Germán! Claro que sí, hombre. Hola, Antonio Fuentes González. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo. Veterano. Yamal Musiala no lo veo mejor que Bellingham. Bueno, es que Yamal Musiala me parece un perfil más adelantado posicionalmente. Bellingham es un centrocampista, Musiala es un mix de trescuartista, media punta. Es diferente. Creo que tiene más fase final de juego. Bellingham aparece en zonas mucho más de la génesis del juego en el centro del campo. A ver, ¿qué me decís? Vamos a darle al live. José Lauzurique, muchísimas gracias por tu apoyo. Yo creo que Guardiola es demasiado caro. Yo iría por Hincapié, del Bayer Leverkusen. Buen central. Zurdo, bien armado físicamente, muy fuerte. Es interesante, pero yo creo que el Madrid no va a fichar ningún central, ni ningún defensa. Creo que lo que va a hacer es subir a Vinicius Tobías. Es una opinión. A ver. Quique, lo de Asensio, ¿qué crees? ¿Que se quede? Asensio. Yo creo que va a renovar Asensio. Yo creo que Asensio puede renovar perfectísimamente. Eso sí, por un contrato que no, digamos, rompa, ¿cómo se dice? La balanza, ¿no? O sea, a nivel económico no le van a ofrecer mucho dinero. Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, como las lentejas. Renovación de Kroos, nada. Yo creo que Kroos no va a renovar. Mi opinión, no información. Bellingham es la prioridad número 1 y hay que fichar un delantero 9 también. Me gustaría. Kika, a mí me gusta mucho Fofana. Si te refieres a Wesley Fofana, ya el Chelsea ahí lo tiene todo armado. Está ahí y ya es central en equipo top. Olvidamos, ¿no? De eso. De eso hay que olvidarse. Ay. ¿Y qué hacemos, Armando, con eso? ¿Algún tipo de justicia o a qué te refieres? Los periodistas muchas veces trabajan a merced de lo que agentes, futbolistas les ofrecen. Edu Aguirre, evidentemente, con respecto a lo de Cristiano, es obvio. No hace falta decir nada más. Al final, Cody Gakpo se lo llevó al Liverpool. El Liverpool se lo ha llevado, sí. Muy buen fichaje. Por cierto, Gakpo me pareció una buena oportunidad de mercado. Pero es que el Madrid, si no encaja en la política de fichajes de lo que piensan Florentino, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, no viene. Somos 100 personas en directo, chicos. O casi 100. Muchas gracias. A ti de 9, ¿qué te parece Gonzalo Ramos del Benfica? Jugador muy interesante. Se ha reivindicado en el Mundial. Luego en el Benfica hay otro que es Enrique, con H, también interesante.
Pero bueno, Gonzalo Ramos me parece que tiene muy buenas facultades para triunfar en Europa. Yo para el Madrid no me lo traería, porque el Madrid es que está a otras cosas. Quique, ¿es verdad que el Madrid está buscando equipo para ceder a Hazard y a Mendy? No me consta. Ahora bien, si me decís... A ver, para ceder a Hazard sí. Lo de Mendy es venta o nada. Pero yo creo que a Mendy no lo van a vender. Me puedo equivocar. Me puedo equivocar, pero mi sensación es esa. Oye, que luego te sale Mendy, tienes que irte al mercado por un lateral izquierdo. Al margen de Alphonso Davies, no veo laterales izquierdos que merezcan una gran inversión para mejorar a Mendy. No los veo. Sinceramente yo no lo veo. No veo que sea una posición donde haya que fichar un lateral titular. Mendy tiene nivel titular para mí. Nadie se acuerda de Cristiano como si tuviera años retirado, por Dios. Yo me acuerdo de Cristiano, de lo bueno que dio. Y ya está. También me acuerdo de sus cosas malas. Joder, Ana Paula, ¿cómo huele eso, eh? En serio, cariño. Huele un montón, las gotitas. Joao Cancelo es bueno. Joao Cancelo es bueno, pero Joao Cancelo ya tiene una edad y obviamente va a pedir un pastizal. Yo no invertiría ni por... Sácalo tú del City. Exacto, sácalo tú del City a Cancelo, que es clave para el sistema de Guardiola para jugar en superioridad por el centro del campo. Pero vamos, que Joao Cancelo en realidad, él es lateral, pero no está jugando de lateral como tal. O sea, es lateral, pero se posiciona mucho por dentro. Como Kyle Walker cuando van por dentro. Somos 102 personas, chicos, gracias, Gracias de todo corazón, chavales. Darle like al directo, si os gusta el contenido, si os gusta el directo. Si os caigo bien, aunque a veces soy un poco borde, lo sé. Anda, mirar a quién tenemos por aquí, chicos. Mirar un canal que os recomendé hace unos días, de actualidad madridista general, con un contenido muy bien estructurado, muy bien explicado. La libreta de Félix Vázquez. Muy buenas, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, tío, en directo. Hemos vuelto a los streams diarios. A ver si te pasas un día por el canal, Invitación en público. Me apetece charlar con canales que van creciendo, con canales neófitos de alguna manera. Me gusta. Y además gente que es educada y correcta. Te mencionan cuando das una información. Cosa que medios así de grandes no lo hacen. En fin, Félix, saludo a ti. Mendy no me da tranquilidad, sus errores son constantes. Pues eso lo ves tú. Yo no veo los errores constantes de Mendy, Es más, defensivamente diría que es de los jugadores que menos errores tiene del Real Madrid. Pero oye, dime los errores de Mendy, que yo estoy encantado de que me los digas. No, chicos, si A ver. Mendy se va aquí, que va a ir a... Me voy a rescatarlo, hacer tú. una pancarta para Florentino. Pero vamos, como Valdano se ha encargado mucho de decir que no tiene calidad o dejar entrever que no tiene, pues la gente le compra el discurso. Muy bien, para mí, evidentemente no es ni Marcelo ni Roberto Carlos, porque son únicos en la historia, pero en lo suyo muy bueno. Perfecto, Félix. En ello quedamos, tío. Para mí Mendy me gusta. Bueno, sí, gustos colores, pero a mí me parece un magnífico lateral. Top 5 mundial sin lugar a dudas. ¿Qué te parece Turán para el Madrid? Pues me parece una muy buena oportunidad de un tío que termina contrato, que es internacional por Francia, que es un jugador que ha mejorado muchísimo, futbolista con muchísimas facultades y que ha mejorado a nivel goleador mucho con el Blaschka. ¡Ojo, Leo! Ahí tenemos a Leif que se hace Mad Gol, miembro de oro de Madridismo al Día. Ahí, vamos, fuerte, fuerte Leo, grande, grande tío. Muchísimas gracias a todos los members, a todos los miembros del canal. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo mediante, pues eso, donaciones, membresías, seguidores, suscripciones, estar ahí. Todo suma, ya lo sabéis. Obrigada, Leo. ¿Cuál es el centro del campo más brutal para nuestro equipo? 3 jóvenes promesas para reventar. ¿Cuál sería Bellingham, Aurelión y Fede Valverde? Bueno, Valverde va a abarcar muchas veces terreno de falso extremo. Con Ancelotti lo está haciendo y a Ancelotti le gusta ahí y creo que lo está haciendo bien. Quiero ver que Camavinga y Tchouaméni convivan mejor, que me den una sensación de más dominio del juego y de que realmente convivan mejor en el terreno de juego, ¿no? Yo estoy esperanzado por verlo, pero de momento no lo he visto. De hecho, a Camavinga le veo a día de hoy mejor de pivote que de interior. Exacto, Diego. Totalmente de acuerdo con el comentario de Diego González López. Mendy como lateral es de los mejores y es una roca. Es buenísimo. Carvajal es muy regular, sí.
muy regular. Carvajal ya ha perdido sus prestaciones prime deportivo, mediante lesiones, paso del tiempo, edad, la suma de todo, pero ya no es un lateral derecho constituible como lateral derecho top, que sí fue en su momento para mí. Tras su cesión buenísima en el Bayer Leverkusen, que le vino muy bien. ¿Te imaginas Davis y Joao Cancelo en los laterales? Muy bueno, evidentemente, pero creo que el Madrid tiene que invertir en otras zonas. Lateral derecho sí, lateral izquierdo está Mendy, punto. No creo que haya que invertir ahí. Ahora bien, tú me dices, oye, recupera a Fran García por 5 millones para tener dos laterales y hacer que Alaba no juegue de lateral izquierdo, que al parecer no quiere jugar ahí. Y que además, para mí, ya no es su posición. Perfecto. Fran García, canterano, madridista, joven, ofensivo, tal, perfecto. Y además le das un color al lateral izquierdo distinto a Mendy con Fran García. Me parece un buen movimiento. Y en el lateral derecho, con Carvajal, Lucas Vázquez y Vinicius Tobías, oye, quizás le das una frescura con Tobías, lo vas metiendo en el equipo poco a poco, con Carvajal ahí, y que Tobías vaya ganándose el puesto si de verdad el club quiere apostar por él. Que este año en el Castilla está haciendo un temporadón, Vinicius Tobías. Para mí de lo mejor. Fresneda, Jorge López Rivas, Fresneda, Iván Fresneda, 30 millones de cláusula. Mucha pasta. ¿Crees que nos hace falta un 9 todavía? Sí. O menos, vendría bien, sí, obvio. Camavinga es suplente de Tchouaméni e incluso doble pivote en algunos partidos puede ser titular, correcto. Recuperar a Fran y según evolucione Miguel repescarlo. A ver, para convivir con Mendy tienes a Miguel Gutiérrez, que lo puedes repescar porque tienes el 50% de los derechos federativos. Tienes a Fran García, que tienes el 50% también, con una cláusula de 10 millones, tío. Tienes opciones para que Mendy no se sienta solo en el lateral. Pero no hace falta irse a por Alfonso Davies, Teo Hernández o Joao Cancelo. Es que no creo que haga falta. Quique, ¿qué noticias tenemos del femenino? Bueno, del femenino... Hoy se ha confirmado que Victoria Pelova va a jugar en el Arsenal. Desde aquí os dijimos que no teníamos constancia de que el Madrid hiciera un esfuerzo invernal para fichar a la jugadora neerlandesa. La realidad es que el Arsenal puso más esfuerzo económico. Que el Madrid simplemente era, oye, en verano ya lo vemos, pero con la calma. Y al final se ha ido al Arsenal. El Madrid tiene jugadoras en la agenda y al final, económicamente, salarialmente, tiene que haber traspasos, jugadoras que terminan contrato, que es muy política Real Madrid FEM. Y por ahí Begoña y compañía tendrán que ver. Yo a Vinicius Tobías no es que le vea un poco verde. Yo creo que está en el momento de crecimiento futbolístico. Defensivamente creo que ha mejorado, que es el gran aspecto que tiene que mejorar. Ha dado asistencias, está cumpliendo yendo a línea de fondo, tiene un gran pie, tiene muy buen toque y físicamente ha crecido mucho. En volumen, me refiero. Un poco verde, puede estar, pero tiene grandes facultades. Si quieres hacer una apuesta tipo Juni Calafat, Vinicius Tobías, entra en la política. Brasileño, joven, internacional en categorías inferiores, encaja en la política. Marcus Thuram, como 9 suplente, nos vendría muy bien. Sería la hostia, Marcus Thuram. Es fuerte, puede perfilar zona Vinicius, puede perfilar zona 9 como en el Blačka. Puede jugar con Benzema, puede jugar sin Benzema. Puede jugar con Rodrigo, con Asensio y con Vinicius. Me parecería un movimiento buenísimo, pero... Marcus Thuram, un tío internacional por Francia, que está marcando goles en la Bundesliga. No tienes que pagar traspaso. ¿No crees que se lleva hablando mucho de lo que tiene Miguel Gutiérrez y realmente no está demostrando? A ver, Miguel creo que tiene, a diferencia de Fran, creo que es mejor centrador, tiene más técnica, menos potencia que Fran. Y se mete mejor por dentro, Fran García mejor por fuera, es más lateral. Miguel Gutiérrez es un lateral interiorizado hacia adentro más, generando superioridad, asociaciones, paredes, aunque también puede llegar a la línea de fondo, pero son jugadores laterales distintos. Para mí tiene muy buena proyección, pero en el fútbol hemos visto casos de jugadores que se pierden. Prefiero a Kimmich en el puesto de Carva. Hombre, yo, no te jode, claro. Pero vamos, Kimmich es a día de hoy más centrocampista que lateral, ¿eh? Está jugando más de centrocampista. Buenas tardes. ¿Qué tal, Whisky Romeo? ¿Qué impresiones tienes? Hoy, pues yo creo que va a ser un partido jodido. Y hasta ahí puedo leer. Siento que vender a Teo y a Ashraf fue un error. Para mí fue un error vender a Ashraf, no a Teo. Sí, el Bayern tiene buen ojo para los fichajes. Con la lesión de su arquero tiene en vista Jan Sommer, un arquero hecho... Hombre, Jan Sommer es un clásico, del fútbol europeo, de europeos, mundiales. Jan Sommer es mítico.
Marcus queda libre, Marcus Thuram sí queda libre. Pero bueno, yo también en este canal os he hablado de Kolo Muani, que es más joven. Y que también creo que tiene cosas, ¿eh? Tiene que ser mejor en la definición, pero me parece un segundo delantero muy bueno. Dentro de un nivel, pero creo que puede proyectarse más arriba como mejor jugador. Firmino termina contrato. Pues mira, Firmino me parecería una opción buenísima como un falso 9 alternativo real, que ha demostrado ser un gran falso 9. Es verdad que en el Liverpool ha perdido caché, titularidad, protagonismo, pero todavía está en edad y para jugar 2 o 3 temporadas te puede dar nivel con experiencia en Europa. ¿Cuándo juega el Castilla y ahora? Pues mira, muy buena pregunta, José. Coño. Ahora mismo. El Castilla juega el domingo a las 12 ante el Algeciras. El ex equipo de Leiva. Jugador ahora fichado, que no está triunfando mucho en el Madrid. A la misma hora del baloncesto, además, frente al Gran Canaria. Joder, Rick. Sí, bueno, pero sobre la misma. Kolo Muani acaba de llegar al Frankfurt y no te lo regalarán. No te lo regalarán, perdón. Puede ser. Sí, Félix, pienso igual. Firmino es un jugador muy inteligente, con muy buena inteligencia aplicada al juego. Asociativo, inteligente, rápido, buena conducción. Este en su momento, aparte de en el Liverpool, en el Hoffenheim se lió a meter goles. Vinicius Tobías está creciendo como lateral cada día, yo lo subí al primer equipo. Yo le daba la oportunidad, sí que estoy de acuerdo en parte con Félix, que aún hay algunos aspectos verdes, pero es que tiene 19 años. ¿No? Todavía no cumplió los 19, o con 19, vamos. Tiene 18, los cumple en febrero de este año, los 19. Yo creo que es un jugador que al final entra dentro de la política del club. Joven, brasileño, categorías inferiores, jugando en el Castilla ya como titular, evidente. A mí me puede encajar. Quique Casemiro ha recomendado el fichaje de Rashford. Bueno, el fichaje de Rashford para el Madrid. Hombre, Marcus Rashford me parece un jugador que hizo una muy mala temporada el año pasado, terrible como el equipo, pero que tiene una potencia descomunal. Ya tienes a Camavinga, Uruguay me lo estáis hablando ahí, debatiendo un poquito. A mí Taremi, bueno, el jugador iraní. Uf. Me queda frío, Taremi. Tiene un gran nivel técnico en corto, pero es que a mí me gusta en el Madrid que haya jugadores que jueguen más en largo. Aunque Taremi lo puede hacer, pero no sé, no me termina. Sangare queda libre, te lo venden barato. Me habláis de varios jugadores. Yo creo que el Madrid no va a fichar ningún 9, chicos. A Tobías le faltan aspectos tácticos defensivos por mejorar. Totalmente de acuerdo. También te digo, Carvajal en su momento y todos los laterales derechos del mundo han tenido sus procesos de adaptación y mejora. Laterales ofensivos, sobre todo. Es normal. Cada fichaje que se gesta en el Madrid es un culebrón insoportable, cansino, y cuando llega estamos tan cansados de oírlo cada día que llega sobrevalorado. Cascazo de prensa. A ver, eso es como lo quieras convivir con ello, Iván. Nadie te obliga a consumir eso, tampoco. Es que Richarlison, lo dicho, el Tottenham a mí me flipaba mucho. Bueno, Richarlison es un buen delantero, pero a mí me deja dudas. No me parece súper top. De hecho, a mí me parecía que Gabriel Jesús tenía que jugar por delante de Richarlison en el Mundial. Luego se lesionó Gabriel Jesús, pero de inicio Gabriel Jesús es mejor jugador que Richarlison. Saik de Marruecos en el Madrid, ¿te gustaría? Hombre, desde luego más económico. Es muy duro por arriba. Pero... A ver, evidentemente si tú analizas el entramado defensivo de Marruecos, pues lógicamente tú tendrías que valorar mucho a esos jugadores porque hicieron un trabajo descomunal. Buenas tardes, Paf. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas que por motivos de dinero dejáramos ir a Pablo Barrios? Bueno, Pablo Barrios, ya he hablado de él. Estuvo en la 16-17 en la cantera del Real Madrid, si no recuerdo mal. De hecho, fue en el año que llegó Fede Valverde, si no recuerdo mal, de Peñarol. Me parece que tiene muy buenas cualidades y condiciones. Me parece que tiene mucha capacidad para ver el juego, cabeza al alza para mirar, pasar, construir, estructurar, movilizar a sus compañeros.
Tiene muy buen pie, me parece un muy buen interior, que incluso en un momento dado se puede convertir más en pivote. Dios, quedan 2 años para ver a Endrick y primero digo yo que jugará en el Castilla. No. No tengo yo la sensación, ¿eh? Aunque puede ser que sí. Porque con Vinicius y Rodrigo eso lo vimos. David Raum. No me parece que Raum a día de hoy sea mejor que Mendy. Raum me parece de los mejores laterales del mundo, pero no me parece mejor que Mendy. El jugador del Leipzig. Jorge, deje la locura que va directo, se paga mucho y tiene que ser de impacto directo. No entendí eso. Dejemos que la gente opine. No sé, no entiendo. No sé. No entiendo eso. Bueno, chicos, 132 personas. Vamos bien, chavales, ¿eh? Yo creo que hoy vamos a llegar a los 100 likes. Para mí que llegue Bellingham rápido. Dice Steven Pérez. Pues totalmente de acuerdo, tío. Yo tengo ganas de que llegue lo más rápido posible. Porque ya os digo, para mí es un punto de inflexión. Fichaje estratégico del club. ¿Te gusta Álvaro Rodríguez? Sí. Me gusta. Ah, por lo de Endrick. Ah, vale. Ah, vale, ya te he entendido, Eduardo. Es que no lo entendí. Vale. Quique, ¿qué te parece si vuelve Teo? A mí me da igual. Creo que ya pasó el barco de Teo Hernández. Y yo creo que para el año que viene Mendy, Fran García me vale perfectamente. Hay que invertir en el lateral derecho, tomar una decisión. Bueno, chicos, bueno, ahí estamos. Que venga ya, dice Jimmy Antonio Pinel Paz. Bueno, muy buenas a todos los nuevos que vayan llegando, que veo por aquí gente nueva entrando en el canal. Yo quiero que llegue Bellingham rápido, para que juegue con el Balón de Oro. Con el Balón de Oro. Ah, vale. Pues que juegue con Benzema. Pero vamos, yo soy muy optimista. Con su llegada soy optimista. Me puedo equivocar, pero es una opinión. ¿Qué te parece la labor de Raúl en el Castilla? ¿No crees que Arbeloa es mejor entrenador? Hombre, a mí me gusta más Arbeloa, en general, en todos los sentidos. Como madridista, como persona, como tipo, como técnico. Luego hay que verlo en el Castilla también, pero evidentemente creo que es el hombre que estará el año que viene en el Castilla. Yo creo que Raúl terminará su etapa este año y al que viene entrenará a otro equipo. Tenemos a Vinicius, lo hace muy bien, sí. Rumores, Real Madrid quiere fichar a Davis. No creo que el Madrid se meta en lo de Davis. Ni Vázquez ni Carvajal van a salir. No hasta que terminen sus contratos, además, no crean polémicas. No creo que vayan a salir, no. Los dos tienen contrato hasta 2025. Hasta 2025, chavales, tienen contrato don Lucas Vázquez y Dani Carvajal. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Mario Luni? Ya estamos aquí con los directos a tope, tío. Bueno, Oye, una pregunta, chicos. Si me queréis dar ideas para el set, para poner alguna cosita o tal que penséis que le diera rollo, me lo decís, ¿vale? Acepto ideas. ¿Vale? Para el set de Madridismo al día, que es lo que veis aquí, con la camiseta de Musa, Georgievi, la bufanda, la tele, ¿vale? A ver qué podemos armar. Quique, no entiendo la fascinación tuya con Mendy, si es malísimo y un tronco con la pelota en los pies. Estaría guay que respetemos las opiniones de los demás. Yo no tengo ninguna fascinación. A mí me gusta. Al igual que a ti no te gusta, deja que a mí me guste. No voy a darle mayor o menor cualificación a tu opinión. ¿A ti te gusta o no te gusta? Perfecto. A mí me gusta. Ya está. No hay más. No creo que haya que tampoco decir que es un tronco, que es malísimo. Pero bueno, ahí está. Quique, el partido es a las 8:45. ¿Y por qué hemos pensado que era a las 8? Pero bueno, Armando, yo creo que hasta aquí tu protagonismo de hoy es suficiente. ¿No? Cuando ves que el canal, el chat va por un lado y tú vas por otro, algo falla y no soy yo. ¿Qué pasa, Manabob? Muy buenas. Vázquez creo que hasta 2024. Yo diría que hasta 2025, Lucas.
Quique, el Barça no fichará... yo creo que esto ya se acabó. Ya he tenido suficiente paciencia. Lo siento, majo. A ver, hay que fichar laterales Siakam del Leipzig y Davis del Bayern. Hombre, Siakam a mí me parece un gran lateral. Me parece muy bueno. Muy bueno. Ya habéis visto, de hecho, vídeo en el canal en su momento que lo hicimos. A mí me parece un magnífico jugador. Con muy buena pinta. No sé cuánto valdrá, pero hombre. ¿Obrador te gusta, Arue? Mendy no es malo, lo que le pasa es que es intermitente, dice Paz. Bueno. Eso considero que es una opinión bastante más respetable que otras. Yo lo de Davis creo que si el jugador aguanta hasta verano del 24 sin renovar, irán a por él. Y hará una oferta por él en su último año de contrato. Tipo Cross. No me parece mal tirado. Pudiera ser. Y por ahí Mendy salir. Oye. Yo de verdad, chicos. He hecho este movimiento con esta persona porque ya me tiene cansada. Es una persona que me lleva buscando desde hace meses. Constantemente con respecto a mis opiniones. Y haciendo comentarios muy fuera de lugar. Yo quiero que este chat y estos streams sean de buen rollo, que la gente comparta sus opiniones sin faltar a los jugadores del Real Madrid. O sea, que haya un respeto. Y esta persona ya me ha cansado. Yo lo siento mucho, pero me ha agotado. Y yo no soy baño y masaje. Si viene aquí una persona a dar por saco, lo siento mucho, pero aquí no va a convivir. ¿Vale? Quiero dejar claro esto, de verdad. No tengo nada en contra, pero me agota. Quique, ¿qué se sabe del fichaje de Leuchter y Russo para el Madrid femenino? Pues Romy Leuchter, eso Óscar te lo podría explicar mejor, pero hasta el día de hoy el Real Madrid se mantiene firme de cara a ofertar por Leuchter, sabiendo que las ofertas económicas de otros equipos serán más fuertes. Una Romy Leuchter que se la quiere convencer desde lo personal, con la ciudad deportiva de por medio y otros factores. Romy Leuchter es prioridad para el Real Madrid, y hasta donde yo sé, también. Con respecto a Alessia Russo, hay interés. Pero al igual que hay una oferta que ha hecho el Real Madrid por Leuchter, por Alessia Russo no me consta nada. En ese sentido, sí que hay interés. Me encanta Quique, le veo mucho potencial. Lo mismo dije con Álvaro y no me equivoqué. Oye, no, que puede ser que tenga mucho potencial, no te digo que no, ¿eh? Pero creo que teniendo opciones de cantera como Miguel Gutiérrez o Fran García, lo de Obrador no lo termino de ver. Insisto, que no digo que sea mal jugador, cuidado, ¿eh? Que creo que tiene muy buenas condiciones físicas de conducción y tiene buen pie, tiene buen manejo, pero los canales son comunidad de opiniones. Con respecto a todas las opiniones, son respetables. Ya, lo que pasa es que cuando se está R que R guitarra, R que R carril, intentando desprestigiar las opiniones de los demás, pues yo tomo esa determinación. Que no la tienen por qué tomar todos los canales, es una determinación que tomo yo, simplemente porque ya es una persona que ha estado constantemente ahí. Seguramente me equivoco en cosas, ¿eh? Pero yo en ese sentido soy bastante drástico. Me puedo equivocar, pero es mi manera de ser y no creo que vaya a cambiar a estas alturas de la película. ¿Serán fans del Mr. Satan? ¿Quién, hombre? ¿Quiénes son fans del Mr. Satan? ¿Quién? El femenino hay que traer lateral derecho, dice Mario Luni. Sí, correcto. Desde San Diego, tío. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? Pues bien. Bien, contento con los Reyes Magos. Ana Paula está un poco pachucha del oído, un poco también acatarrada, resfriada, pero bien. ¿Vas a narrar el básquet, Quique? No. Eso es, Quique, si no hay respeto no hay opinión, exacto. Yo de verdad, yo sé que hay muchos creadores de contenido que dejan que la gente diga lo que le salga de los huevos. Yo mientras el canal pueda permitir marcar ahí esos límites, y sobre todo con respecto a ciertas cosas, ¿no? Porque además ya es una persona que venía haciendo comentarios raros, a Ana Paula, a mí, cosas raras. Esto no es de hoy, ya viene de antes. Y, oye, yo ya me he cansado. No voy a narrar el básquet, Mario. Esperemos ganar al Maccabi hoy, sí. Esperemos ganar al Maccabi hoy. Esperemos. Bueno, mañana ya sabéis, los miembros del canal estaremos con vosotros, con los Silver, con los Oro, estaremos con vosotros, con los miembros del canal, comentando el partido en directo con mi padre, Ana Paula, estaremos ahí, ya sabéis. Los miembros tenéis la opción de vernos ahí en plan, pues en pijama, comentando, tal cual.
Tal cual. Claro, el problema es que está verde, lo entiendo. Y el Madrid busca un lateral ascendido en primera, lo entiendo. Bueno, yo no... Ojo, lo de Vinicius Tobías. Yo no lo descarto, lo de Vini Tobías, cuidadinchi. Quique, tiene un problema personal con Gerson ya. Un top tiene que jugar. Mateo no sabe gestionar estos temas. Correcto. Quique, ¿cuándo invitas a JKC Live? Pues mira, no sé si es exactamente el perfil de canal con el cual yo querría tener una colaboración. Sinceramente. Y por otra parte, dudo que él quisiera tener una colaboración conmigo. Tengo la sensación que vemos todo muy, muy distinto, pero que además su manera de hacer contenido seguramente no encaje con la mía. Yo en eso soy sincero. Lorenzo va a ser Stockton. Hombre, tampoco te pases, Mario. Tampoco te pases. James para el lateral derecho. Reece James ha renovado su contrato hasta el 28, si no me equivoco. Saludos a la patrona, que se mejore. Que se mejore, muchas gracias. Invita a Miguel Serrano. Miguel Serrano está invitado. Miguel Serrano estará en este canal. Esperemos pronto. El que sí que va a estar es Voz Madridista, ya sabéis. Aure, colega de este canal, va a estar con nosotros la próxima semana. Seguramente voy a intentar que esté el 10 de enero para que hagamos con él la previa, ¿vale? De la Supercopa, que comienza el 11 de enero, si no me equivoco. Caso de Eden Hazard, dice Jimmy Antonio Pinel Paz. Pues no hay nada. Yo creo que va a quemar su contrato a toda vela. Oye, choose your adventure. Si ganamos el sextete, me tatúo tu cara en el pecho. Hostia, eso no lo había leído, qué puto crack. Oye, pues mi cara es bastante fea, pero... Oye, si te la quieres tatuar, tío, de puta madre. Aquí yo también. Aquí yo Barrios le invité en su momento, pero Quillo está liado, no lo siguiente. Que además tiene un baby, una baby, si no recuerdo mal. Está complicado también. Los creadores de contenido, la gente está liada, chicos. Un canal que me encantaría tener es el de Charlie Real Madrid. Con Charlie y con Carlos me gustaría. He coincidido con él en el diario de Mou y es un crack. Me parece un canal muy bueno de cantera Real Madrid. Y creo que tiene pocos seguidores. Que merece más. Bueno, en el caso de Félix pienso igual, ¿eh? Son canales que creo que merecen más. Canal de la libreta Félix Vázquez. Que si sigues por aquí, Félix, pues lo mismo. Pero vamos, esto lo he dicho fuera de micrófono a más gente. Ana Paula. Mario Gila es un monstruo en la Lazio. Bueno, Mario Gila es un buen central, pero no lo veo un jugador nivel Real Madrid. Pero me gusta mucho que vayan creciendo canales de Real Madrid, Vikingas y Merengues, Oscar, fútbol en femenino, también. Van creciendo canales y eso me mola, tío. Me mola. A ver, hay canales del Madrid que no me gustan, ya lo sabéis, pero hay otros que me molan mucho. El diario de Mou creo que hacen un gran trabajo, muy currado, muy currado. Mucho. Muchísimo. Rafa Marín no fue convocado y me parece que merece oportunidades y su debut. Rafa Marín al final es un central que creo que tendría muchas opciones de cualificarse como cuarto central la próxima temporada si Nacho o Jesús Vallejo no continúan. Si no, lo tiene difícil. Collins, bueno, Collins me parece un genio. Pero bueno, yo le seguía en Twitter, Pepe Collins. Me gustaría tener en el canal. No sé si va a poder ser. Dani Benavides, trabajé con él. Espero tenerle algún día. Con Dani me gustaría hablar, pero es que tengo tantas cosas en la cabeza que al final no me centro, tíos. No me centro. No me centro, soy muy descentrado. Y eso es un problema. Seguramente si fuera más centrado el canal crecería más rápido. Collins me parece de los 10 mejores canales del Real Madrid. Sin lugar a dudas, de habla hispana. O sea, tiene un contenido de una calidad, unas entrevistas, un talento. Es verdad que es, digamos, más mesurado, más de charla, de chill. Pero oye, yo ya os digo, ha hecho una charla con Dani Benavides que yo la pienso ver. No sé cuándo porque no tengo tiempo, pero la pienso ver por mis cojones. En mi opinión, Rafa Marín es el sustituto natural de Nacho cuando este marche. Pues estoy de acuerdo, macho. Oye, a ver cómo debatimos, ¿eh? Estamos de acuerdo en todo. Nada, seguro que en otras cosas no estaremos de acuerdo. Le falta físico a Rafa. Ese 1,91 con 70 kilos no lo veo.
Yo he visto centrales muy, muy altos y que van cogiendo músculo. Yo creo que Rudiger, con su edad, no tenía el músculo de ahora. Es más, de hecho, Militao en eso ha mejorado mucho, por ejemplo. Exacto, Lachlan, sí. Totalmente de acuerdo. Punto por punto. Así no te agobias. Álvaro Carrillo, a mí Carrillo no me parece nada del otro mundo. Me parece un poco una versión de Pablo Ramón, en el sentido multiposicional defensivamente, buen pie. Por cierto, un abrazo para Pablo Ramón, que se ha lesionado, ¿eh? Pablo Ramón, que lo puso el otro día en Twitter, ha tenido una lesión. No parece que vaya a ser mucho, pero una faena porque Pablo, precisamente con Carri, ha jugado bastante, con el propio Rafa Marín. Rafa Marín es un Varane claramente. Joder, ojalá de la mitad del nivel de Varane, macho. Pero sí, te entiendo, te refieres a estructura y tipología, sí. Alfonso Davies para lateral izquierdo. Joder, macho. Os encanta Alfonso Davies. ¿Y a quién no? A ver, Alfonso Davies es dominante. Es un concepto de lateral que es otro rollo. Jacobo Ramón. Ah, bueno, Jacobo. Ojo a Jacobo, ¿eh? Jacobito, con esos pelos que me lleva. Ojito como defiende el chaval, ¿eh? Trabajando ahí con Alvarito Arbeloa. Ojito, Jacobo. Edgar no está mal. El Madrid tiene buenos centrales ahí, ¿eh? Muy lentas las decisiones de contrataciones importantes y terminan perdiendo las oportunidades. Carlos, permíteme no estar de acuerdo. Creo que con los movimientos de Camavinga, Tchouaméni, todos esos movimientos al final, tarde o temprano se hacen. Las cosas no pasan cuando uno quiere que pasen, ocurren, ya está. Al final, lo importante es que el club se mueva. Y que fiche grandes proyectos que puedan estar en presente. Modo Carpe Diem, pero... ¿Quién es ese? Esto no es el FIFA. Hombre, Enzo Fernández es muy bueno. Enzo es muy bueno, pero... El Madrid va por Bellingham. De hecho, es que yo creo que lo de Enzo Fernández realmente lo han metido como una alternativa, pero un poco creyente por parte del club. O sea, realmente no... No lo veo. No lo veo. Hay un vídeo... Hay un vídeo de Aure... Joder, qué crack. El alcalde antimadridista y los rankings sospechosos, tío. Es que Aure tiene mucho talento, para esto. Para estos vídeos... Aparte de fútbol sabe mucho, A mí Edgar me gusta más que Pablo Ramón y que Marvel. Cosa mía. Pues es que Edgar es muy bueno. Yo lo entiendo, A mí me gusta más Marvelous, Creo que tiene más, ¿sabes? Más punch en eso. Pero vamos, Marvel, Edgar, Rafa, Marín. Quique Carvajal no jugará ante el Villarreal, jugará Lucas. Ya lo sé. Miedo tengo. F se está perdiendo de 5 en casa con Asbel. Por cierto, oye, que el Barça ha perdido ante la Virtus. No os oigo decir nada. Macho. Aquí todos pierden y ganan. Lo digo no como, joder, como excusa, pero hostia, que la Euroliga está muy dura. Va a estar todo muy recogidito el top 5. Brahim Díaz, su regreso, ¿cómo lo ves? Dime, Quique. Factible. Súper probable. Brahim. Es un buen jugador, tiene cosas. Tengo que verle más veces. Creo que tiene muy buena técnica. Un tío que maneja dos piernas como él es muy bueno. Y luego el juego en corto lo maneja fenomenal. Define bien, tiene muy buen golpeo. Último pase. Le falta un poquito de velocidad en el largo. Aún así es rápido. Y le falta un poquito de potencia física. Pero, bueno, no lo puede tener todo. F62, Asbel 66. Ojo el Asbel, Equipo que está en la parte más bien bajita, ¿no? A ver, Brahim sería un buen relevo para Asensio. Y yo no descartaría que viniera aún estando Asensio. ¿Crees que JKC Live? Yo no creo que sea un falso madridista. Yo creo que convive con un madridismo de baño y masaje. Con el barcelonismo. Yo creo que él es muy baño y masaje. Muy blando y... seguramente, pues a él le va bien, También ese tono. A mí me cuesta. Ese perfil me cuesta. ¿Qué haces, Ana Paula? Es que estás un poco... ¿Desenfocado? Desenfocado, pero es que no sé si... Pero yo no hago nada. Mira, ahora está enfocado. Ahí está. Yo no hago nada. Quique, ¿por qué no invitas a Eddie92? A ver, ya me lo habéis comentado lo de Eddie. A ver, yo no tengo nada en contra de la gente del Barça. Nada, más allá de que son del Barça. O sea, a nivel personal no tengo nada en contra. Pero todavía no me he metido en el ámbito de meter
gente de otros equipos. No se ha dado, no lo he valorado. Yo no lo descartaría. Puede quedar bien. Sobre todo con gente como Eddie, Mancuer, Guijarro. Hay canales que pueden estar bien. Pero hombre, yo estoy más tirando por línea madridista, porque al final es un canal madridista. Y Ciar, la novia de Mancuer, podría ser una buena opción. Creo que habla muy bien, tiene muy buen tono, comenta muy bien las cosas. JK hace eso para atraer más gente, igual dinero. Pues puede ser, seguramente sea una política, lo que dice Mario. Ey, totalmente respetable. Yo no estoy diciendo que haga un mal contenido, evidentemente, este chico, que tiene que hacer un contenido de puta madre. Por cierto, voy a comer unas patatas delante vuestras, Tengo hambre. Lo siento. Intento no comer mucho en directo porque queda mal, pero joder. ¿Prefieres jugártela con Arribas? Me parece totalmente guay. Arribas me parece que tiene un grandísimo potencial. No me parece mal tirado. Lo de Adri Contreras no me he enterado bien, tío. Yo en todo lo que tema Kings League y esto no me meto, tío. Yo estoy en otra liga, nunca mejor dicho. Yo ahí no me meto. Yo tengo un canal mediano, yo estoy en otras cosas, no consumo eso. Yo estoy con actualidad Real Madrid, canales Real Madrid. Lo siento, Luis, tío. En eso poco puedo yo sumar. De opinión. Claro, Bon Scott es que es un poco... Claro, yo no me meto en canales culés por muy buenos que sean, paso. Yo aquí he hecho contenido del Barça breve y a la gente no le ha interesado. Yo aquí he hecho vídeos del Barça y no los habéis visto. Por lo tanto, me pregunto, ¿no habéis visto vídeos del Barça porque no los he hecho bien? Que puede ser. Y en cambio sí veríais colaboraciones con gente del Barça. No lo sé. Yo al final no soy gilipollas. Yo tengo que hacer contenido que cliquéis y veáis. Yo lo siento. Y aún así os hago vídeos que sé que no vais a ver. Porque al final intento aglutinar todo el contenido del Real Madrid. Este canal intenta ser un canal que trate toda la actualidad del Real Madrid. Toda. Baloncesto, femenino, cantera y primer equipo de fútbol. Y el año que viene, pues vamos a ver si le damos más cera a la cantera. Yo creo que con la salida de algunos nacionales, claro, es que hay que tener cupos de españoles. Lo que dice Reinaldo Zamora Pacheco es muy importante. Hay que ocupar un mínimo, no sé si son 7, 8 plazas de español con pasaporte, o sea, de nacionalidad española. Y claro, todos esos, a ver, Odriozola yo creo que se va, pero si se va Odriozola y se va Mariano, que tiene pasaporte español, obviamente ahí tú tienes que a lo mejor traerte a Brahim y subir a Rivas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué opinas de Alan Wilk? Mi paisano dicen que Calafat lo estuvo observando. Pues no lo he visto, no tengo ni idea. No tengo ni idea, no te puedo opinar, Orue. Lo siento, tío. Yo cuando he publicado vídeos del Barça se me meten los antimadridistas y me da pereza. Félix. Tío, eso me pasa a mí con el baloncesto muchísimo. Muchísimo. El otro día subí un vídeo de Baskonia, con la derrota ante Baskonia, y bueno. Con el Barça, esta vez menos, pero el año pasado tela. Diego González López. Kike, haces un gran contenido. Gracias, tío. No, yo creo que hacemos un buen trabajo. Yo no os voy a vender, siempre os lo he dicho. No os voy a vender la falsa modestia de, tal, hacemos tal lo que podemos y soy aquí tal. Yo creo que aquí hacemos un buen trabajo. Mejorable, también os lo digo, pero buen trabajo. Hablamos sin cortapisas, en la medida que podemos. De Eddie he visto algunos de sus vídeos y es como cuando algunos han dicho que tú eres un hater del Real Madrid, que no lo eres. Pues es como tú, pero del Barça, con todo el respeto. A mí nadie me ha dicho que soy un hater del Real Madrid nunca en la vida. Que soy un hater... Vale, espérate, tú. Claro, tú te refieres a que... Claro, porque critico al Madrid en algunas cosas y entonces se me echan encima los que van vendiendo carnet de madridista. ¿Te refieres a eso? Vale, si te refieres a eso, sí. Pero hostia, yo no soy un hater madridista, no me jodas. Yo soy igual de madridista que vosotros. Ni más ni menos. Del barrio de Chamberí de Madrid,
O de la Conchinchina. Da igual. Yo Alan Wick no sé de quién es. Yo sé quién es John Wick. Alan Wick no sé quién es. Pero guay. De Paraguay. Mira, nunca mejor dicho, guay, de Paraguay. Perfecto. Pero vamos, que los que me conocéis sabéis que yo cuando tengo que criticar las políticas del club o los movimientos y las acciones lo haré. Yo desde luego en ese sentido tengo que decir que mi trabajo es muy satisfactorio. Puedo hablar del Real Madrid libremente, sin cortapisas. Eso sí, a lo mejor eso me cierra puertas, también puede ser. Pero macho, eso no me lo va a quitar nadie. También os lo digo. Kike, hay que subir a Vinicius Tobías. Carvajal es coladero atrás, ya su tiempo ha pasado. Con matices, pero sí. Estoy de acuerdo. Término coladero tal, suena duro, me parece fuerte. Yo diría que está muy fuera de la onda al máximo nivel. O sea, me parece que le falta para el máximo nivel ahora mismo. Pues que me quiten a mí el carnet, que es premium ya. Qué crack, Bon Scott. ¿Confías en Chus? Mateo. Esto es complicado. O sea, Gerson ya ha confirmado que no juega, ¿no? Joder, qué bajón, chico. Ver el partido ahí sin Gerson ya. Y aunque lo vea 10 o 15 minutos, lo disfruto. O si lo veo 30, también. De Chus Mateo, mi opinión es que necesita matizar rotaciones, químicas, y en la pizarra le falta. En la pizarra le faltan cosas. No creo que sea un mal entrenador. Creo que es un entrenador que le falta algún concepto y un poco de carácter. Pero es que el carácter no lo va a tener. Los conceptos los puede ganar, pero el carácter tiene el que tiene. Porque Itudis, por ejemplo, es como es y era como es ahora. Igual. Dice Carlos Núñez que gente como Benavides no la esté rompiendo en un gran medio de comunicación da idea del bajísimo nivel que hay en la prensa. Yo no creo que todo el mundo de la prensa sea mala. Ahora bien, si me dices, ¿hay más periodistas buenos o malos? Hay mucha mediocridad. Pero también hay talento. Y mientras haya talento, hay esperanza. Dani Benavides, a día de hoy, si estuviera trabajando en un medio general, sería el mejor comentarista, para mí, el mejor analista de España. Sin lugar a dudas. Para mí. Yo he trabajado con Dani Benavides y es de locos. Es de locos. A ver, vamos a enfocar la cámara. Venga, a ver qué hacemos. Sigues desenfocando. A ver, Saludos, ¿tienes que ver? Quique, saludos. Hola, chicos. Es que estamos enfocando y desenfocando la cámara cada vez que me muevo. Es que hay que quitar el autoenfoque, ¿sabes? Pero el autoenfoque es que se quita y se pone solo cielo. O sea, va a su bola. Para mí que se va Asensio, en lo personal. ¡Ay, qué bonita! En lo personal, Asensio que se va. Bueno, luego lo hago. Hoy, ahora sí. A ver, ahora no hagas nada en directo, cielo. Estamos aquí, ¿no? Yo qué sé, amor. No se va a hacer nada. Me llevo las patatas. ¡No! No seas cabrona. A ver, que hago un gancho ahí. Déjame. Asensio yo creo que va a continuar. Ya os lo digo. Yo creo que Asensio va a continuar. 2000... Un par de años me renueva. ¿Sabes por qué se fue Dani Benavides de Real Madrid Televisión? Pues mira, eso seguramente en la entrevista que ha tenido hace unas horas con Collins te lo responda él mejor. Yo no me voy a meter ahí, en el sentido porque yo no tengo todo. Ahora bien, intuyo que tendrá que ver con que dijera algo, hiciera algo que no le gustara a Galeano y compañía. Que es el hilo de Ferreras. Alex Jiménez, bueno, es que este tema no lo quería yo sacar hoy, ¿eh? Alex Jiménez, os cuento, vamos, de Alex Jiménez yo he hecho vídeo de Alex Jiménez. Alex Jiménez es un lateral derecho que es un poco en Orígenes Carvajal, en la versión de crecimiento. Es un torbellino, no para, o sea, tiene una resistencia descomunal. Y es un lateral muy ofensivo, de mucha calidad, internacional, categorías inferiores, sub-17. Alex Jiménez es de la generación de Iker Bravo 2005. Pedazo de jugón. Nico Paz es un pedazo de pelotero. Tiene la doble nacionalidad porque ha nacido en España, es argentino-español, no ocuparía plaza extranjero del futuro, 1,86, 18 años, centrocampista, jugón, lleva el pie cosido, es un interior de manual, más que pivote es un interior. Porque este llega y envuelve el balón que da gusto. A ver, para ti, ¿cuál debería ser el rol de Mario Gesson? Ya, protagonista. Protagonista, te diría casi al nivel de Musa. Que un día falla, pero el día que te anota, te revienta el partido. Pero es que no le dan esa licencia. Alex Jiménez es el demonio de Tasmania. Pues mira, tío.
Tal cual. Tal cual. Yo hago caso a la directora, productora y jefa de producción, Dervis. Tranquilo, que en eso yo me hallo siempre. El suplente de Vini Luis para mí es Rodrigo, que es extremo izquierdo. A ver, Rodrigo para mí es un jugador segundo delantero, pero en la izquierda juega muy bien. Tiene un tobillo, tiene un pie, tiene unos giros. No tiene la potencia de Vinicius, pero tiene mejor timing del pie. A ver, esto es la realidad. Para mí Rodrigo técnicamente es mejor que Vinicius. Lo he dicho muchas veces. Perdón, chicos. Perdón. No vuelvo a comer patatas en directo. Lo dejo ahí. Que sé que no es agradable. Tíos, 129 likes. La hostia. La hostia. Muchísimas gracias, ¿eh? Día de Reyes además, así que guay. Mejor que eso, sí, porque suena menos. Para mí Rodrigo lo veo más un segundo punta, yo también. Pero vamos, lo que dice también Oru es cierto. Por el perfil izquierdo y por el derecho también juega bien. Rodrigo se adapta mucho más que Vinicius. Con esto no quiero decir que sea mejor que Vinicius. Quique, ¿qué sabes de Toni Kroos? De Toni Kroos, en cuanto a los rumores que hay, es que no va a renovar. Ya va ganando Efes a una falta de 1 minuto. 8 arriba, joder. Seguro que ahí, hablando del demonio de Tasmania, Shane Larkin la ha liado. O vas a Michic. Quique, un tema de debate. ¿Qué te parece la idea de Camavinga de extremo izquierdo? Jugó el otro día en Valladolid y me flipó. Según las circunstancias del partido y el contexto lo puede hacer. De hecho, diría de Shams en ese maltrato para mí que ha hecho a Camavinga, a otro nivel con respecto a Benzema, nos ha hecho descubrir que Camavinga cuando tiene carril para perfilar y correr a campo a través lo puede reventar. Yo te diría que a día de hoy Camavinga, donde desde luego le veo más es de pivote. De pivote, en el puesto de Tchouaméni. Pero creo que al final va a terminar como interior. Tiene que hacer varios partidos buenos de interior. Pero también como extremo izquierdo en un momento determinado lo puede hacer. Metiéndose para adentro. Pues Camavinga de lateral izquierdo yo lo pondría de casual. Más de extremo. Pero vamos, para mí es pivote. Yo creo que a día de hoy donde más a gusto está es de pivote y su evolución es a interior. Viene rapidísimo, es una locura. Esta temporada lo veo dejándose goles por el camino. Está con una definición algo peor, puede ser. Lo del año pasado fue un escándalo. No hay ningún jugador en la historia del fútbol, y lo digo así, de lo que yo he consumido con 37 años, que haya tenido de una temporada a otra la evolución goleadora de Vinicius. Insisto. Yo lo veo una posición para soltar a la bestia. Claro, si buscamos más el Camavinga eléctrico, a ver, por eso en las segundas partes Camavinga gana mucho. Porque Camavinga es una bestia físicamente y en las conducciones y en los desbordes, además, lleva muy bien el balón. Entonces, cuando lo tienes más avanzado, ahí va a hacer más daño que de pivote. Lo que pasa es que a mí de pivote me gusta por los giros, por cómo saca el balón, por la limpieza que le da también a la génesis de la jugada. Te limpia jugadores. Pero bueno, habrá que ver, tíos, habrá que ver. Yo la verdad es que estoy muy contento con que tengamos a Tchouaméni y a Camavinga, pero creo que tienen que conjugar juntos mejor. Para eso seguramente necesiten partidos juntos también. Kiko, una medular con Valverde, Tchouaméni y Bellingham sería bestial. Una puta locura. Una locura. Pero hay que verlo. Yo aún tengo alguna duda. La convivencia post-Modric-Kroos. De alguna manera va a ser como el año 1 sin Cristiano Ronaldo. Quiero ver ese escenario. Quiero encontrarme a un Real Madrid que ha estado jugando tantos y tantos años con Kroos y Modric a de repente competir al máximo nivel, sobre todo para los partidos grandes, sin Kroos y Modric. ¿Cómo es eso? Tengo curiosidad. Mucha peña argentina madridista piden a Enzo Fernández para el Madrid, claro. Normal. Hola Iriome, ¿qué tal? Desde Canarias. Feliz año y día de Reyes. Feliz año y día de Reyes para ti también, Iriome. El mayor problema de Vini es que el arbitraje no pita ni una falta de las que le hacen. En parte estoy de acuerdo. ¿Cuál goleadora de Vinicius? No sé. Roger, tienes que aprender a escribir mejor, creo. No te entiendo muy bien. ¿Qué me quieres decir?
No sé qué me quieres decir. Si me lo puedes escribir bien, te lo agradezco, tío. Saludos, José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, hombre? No sé, es que Roger quiere rajar de Vinicius, pero lo tiene que hacer más calmado y escribiendo bien. Te he entendido perfectamente, ¿eh? Lo que quieres decir es que Vinicius no sabe definir, ¿no? Mírate la mejora que ha tenido los últimos 2 años. A ver si no sabe. Mírate los goles que ha marcado. Roger. A mí, si se retira Cross este año, me daría mucho bajón. Pues prepárate. Porque cabe las posibilidades de que se retire. Eduardo Camavinga, Tchouaméni y Fede Valverde, el jugador inglés, pedazo centro del campo, sí. Pero todo eso tiene que conjugar bien, ¿eh? Suena muy bonito, suena muy bien, luego hay que verlo. Nico Paz va a ser mejor, tranquilo. Si Bruno Iglesias, bueno, Bruno Iglesias está absolutamente defenestrado por Raúl. De hecho, se va a ver el que va a ser el próximo Real Madrid C. O sea que lo de Bruno Iglesias. Lo de Reinier yo le veo muy perdido. Yo creo que a Reinier, fíjate que yo cuando lo fichamos le vi súper hecho como un jugador importante Flamengo, pero creo que hay que venderle, tío. Por desgracia, ¿eh? Porque va a perder valor. Quique, me tengo que retirar. Espero su correo para confirmar lo de la página web. Un saludo. Un saludo, Dervis. Saludo, tío. Buen día. En teoría, sin Kroos y Modric perdemos muchísimo, pero a lo mejor podemos presionar más arriba. Sí, eso me encantaría, porque sería un fútbol más moderno, seguro, ¿no? Pero claro, competir sin Modric y Kroos a mí me da un poco de miedo. Pero hay que adaptarse, chicos. Bruno Iglesias prácticamente no juega con Raúl. Es lo que sabemos. ¿Algo ha pasado? No lo sé. Tchouaméni y Bellingham es ilegal. Suena bonito, suena muy bien, chicos. Suena fantástico. Primero hay que fichar a Bellingham y luego que cuaje todo. Quique Vinicius, la Champions League, los árbitros le cuidan más la Liga Española, los árbitros son muy malos. Vale, quiere decir Josain que en la Champions cuidan más a Vinicius, sí. En Liga, bueno. En Liga tenemos a los Raillo, Alejo, Fali, Mafeo y así una larga lista. Complicado. Mañana el sorteo de Copa es a la 1, sí. Yo quizás al Alavés. ¿Tú prefieres al Alavés? Y otros emparejamientos buenos serían Sevilla, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid. A ver, tranquilidad. Bueno, el Barcelona yo no me quiero ver en esa fase todavía de los... Serían los cuartos, ¿no? No, serían octavos, perdón, chicos. Octavos de final. Hombre, el Alavés está bien. Mendizorroza es un buen campo. Equipo de menor categoría. Pero un equipo que hay que tener cuidado. Reinier es un daño colateral. Hay que fichar antes de que consoliden para que no hagan 150. Sí, lo sé. Sí, yo lo acepto. Los daños colaterales en la política del Real Madrid son normales y no ha sido el único. Ha habido más. En cierto modo, de otra manera y con matices, Odegaard lo ha sido. Pero bueno, hay jugadores que triunfan en el Madrid, otros no. Ya está. Sin más. No hay que darle más vueltas. Más vueltas, chicos, a ese tema. Quique, entré muy tarde, pero por lo menos saludo. ¿Qué pasa, Rafael? Pues muchísimas gracias por saludarlo primero. ¿Qué os han echado los reyes? Pues de todo un poco. De todo un poco. Tengo ropa, dinero... o sea, varias cosas. Varias cositas. Y yo a lo mejor ahora en rebajas me compro alguna cosa. Tengo yo pendiente unas zapatillas para alegrar a Ana Paula. Nabil, ¿te parece un error que el Madrid no vaya por ningún delantero suplente en este mercado? Sí. Dentro de la política Real Madrid. Ricardo Fernández Llanes. Hola, Quique. Hola, muy buenas, Ricardo. Oye, me encanta tu foto, tío. Es del Joker, ¿no? Es que, bueno, he estado revisionando la trilogía de Christopher Nolan de Batman. Y es que es descomunal, ¿eh? Descomunal. O sea, brutal, tío. Es verdad que la nueva de Batman estaba bien, tal. Pero es que la trilogía de Nolan es la hostia. Es muy buena. Actorazos, Tom Hardy en la última. Aparte de Christian Bale. Pero bueno, dejemos los off topics. Quique, ¿cuál es tu opinión del manejo del Real Madrid en el caso Campazo? ¿Es posible que venga la otra temporada? Saludos desde Colombia, feliz día de Reyes. Feliz día de Reyes, Andrés Rodríguez, amigo. Con respecto al Facu, yo creo que ha habido un momento en el cual entendía al Madrid que tenía la sartén por el mango. Entró en la escena, en la escenografía de la situación del fichaje, Estrella Roja con todo el dinero del mundo, líquido. Rompió la baraja del Madrid. El Madrid tampoco quiso igualar la oferta en el derecho de europeo. El Madrid entiende la necesidad, pero tampoco la desesperación. O sea, Campazo sí, pero no a cualquier precio. Y seguramente Chus, Juan Carlos Sánchez Lázaro y Herreros entienden que con otros jugadores se puede paliar
el déficit del puesto de base que tiene evidentemente el Madrid. Yo no descartaría a Campazo el año que viene. Creo que es como lo de Mbappé, en cierto modo, que todavía hay batalla. La mejor trilogía del mundo. Bueno, permíteme, Félix, no estar de acuerdo en este caso. Para mí la mejor trilogía es El Padrino. Opinión muy personal. Y El Padrino 2, una obra de arte. Opinión de la Kings League, tío. No me preguntéis de la Kings League porque no la sigo. No soy de consumir eso y estoy bastante alejado de todo ese rollo. De Tortillalán y de todas estas cosas, tío. Y de todo lo que es COI y todo esto estoy muy alejado. Que debería estar más metido en realidad, que de hecho me daría muchos clics seguramente. Pero es que yo de eso no entiendo. Y quiero pensar que del Madrid sí que puedo hablar. ¡Feliz año, Raúl, tío! Mira, Raúl que nos conoció por Instagram, crack. ¿Qué prefieres, el noruego o el francés? El francés. Víctor, el francés. Yo no descartaría a Pablo Lasso el año que viene. Yo mientras esté Juan Carlos Sánchez Lázaro sí descarto a Pablo Lasso. 100% seguro, vamos. 100%. Conociendo a los dos. En este caso yo particularmente a Juan Carlos. Porque en su momento yo trabajé como persona enviada al Real Madrid Baloncesto por un medio de comunicación y cubría las ruedas de prensa y todo eso. No le pega nada a Quique la Kings League. A ver, Félix, ¿cómo me tomo eso? O me está llamando viejuno, o me estás diciendo desactualizado. Eso hay que aclararlo, macho. Pero sí, la verdad es que yo en la Kings League no me veo. Para nada. ¿Cómo que la mejor trilogía no son las tres? Ah, hostia, qué buena, Jonel. Muy buena, tío. Esa es la mejor trilogía. Sí, sí, sí. La trilogía de Champions seguidas. Yo te voy a decir otra. La trilogía de remontadas. De remontadas. PSG, Chelsea, City. Esa sí que es una buena trilogía. Eso no lo voy a olvidar en la vida. Yo jamás he llorado tanto en un partido de fútbol como el día del City. Madre mía, por aquí por la casa escuchando gritos, esto fue una locura. Los miembros del canal lo vieron. Los miembros. Estuvisteis ahí, fue brutal. Yo quiero a Haaland, es el finalizador y posible mejor jugador que encaja con el Madrid porque ya tenemos a Vinicius. Lo respeto totalmente, Haaland me parece descomunal. Pero para mí Mbappé es otra cosa. Pero es una opinión muy personal. Al margen del tema de Rata y todo, ¿eh? Yo hablo exclusivamente a nivel deportivo, ¿vale? Me parece el jugador más imparable. Para mí. Y Haaland lleva todos los goles que lleva y... ¿Cómo es? Eran 22 goles en 15 jornadas. ¿No? O sea, no sé, es una puta locura, ¿no? Lo que lleva Haaland, no sé cómo era. Era hardcore, era porno aquello. O sea, Quique, ¿no te da miedo que Vini se canse y se vaya? No. Ah, es muy de entretenimiento y tú eres un tío serio y responsable. Vale. Y responsable, separado, correcto. Claro, es mejor Mbappé, pero digo por encaje. Vale. Por encaje táctico, sí. Bueno, ya los encajo yo, ¿eh? A Mbappé yo lo encajo de 9, de falso 9, de extremo izquierdo, de lo que sea en cada momento. Tú tenlo en mi equipo, vamos a ver cómo lo encajamos todo. A mí me parece un jugador total, Mbappé. Me parece a día de hoy, más allá del tema de Rata y lo mal que se portó con el Madrid, que se portó como el puto culo, me parece... Sí, sí, te sale gol por partido. Sí. Joder, que estamos hablando de Haaland, que es buenísimo. Que si me dices que viene Haaland el año que viene, te hago aquí un directo de 5 horas. Como dijimos que íbamos a hacer de Mbappé el día que venga Mbappé, vamos a hacer aquí un 12 horas. No sé cómo. Pero lo intentaré. Eso es, Félix. Equilicua. Vini ya soportó 4 años las mofas, no se va a ir por este tema, es un chaval duro. Yo creo que también, yo creo que Vinicius a nivel mental tiene algo especial. Hoy estás desenfocando mucho. ¿Qué tal, chicos? ¿Os parece normal? Estas entradas rutilantes, así, de repente. Alguien tiene que decir, los chicos son muy buenos, pero alguien tiene que decir. Oye, tía, hay más de 120 personas en directo, no creo que se vea tan mal. O sea, con lo que cuesta tener en los canales del Real Madrid 120 personas en directo. Bueno, a Ramón Álvarez de Mon no. Obvio. Ni a Iñaki Angulo, ni estos canales ya. Vengo por las patatas. Sí, yo sé que vienes a por las patatas. Somos muchos jalanistas, Quique. Coño, si yo soy jalanista, me estáis preguntando por mi opinión. ¿A quién prefiero?
No, Haaland no está cedido en el City. Haaland no va a venir al Madrid, yo creo. Yo creo, hombre, no sé el futuro, joder, pero no creo que vaya a venir. Además, el movimiento de Hendrik, en fin. ¿Qué sería de ti sin Ana Paula? Un desastre. Pues si yo te contara... Si yo te contara, amigo, ella fuera de cámaras es clave para que Madridismo al día esté en este momento que está. Que sí, que Mbappé es un grandísimo jugador. Perdonarlo, claro que sí, pero el perdón no se lo olvido. Yo no lo quiero. El perdón no se lo olvido, pero en esta vida hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar, paf. Hazme caso. Hazme caso. Yo he tenido que perdonar y pedir perdón. No pasa nada. La vida. Con el fichaje de Hendrik es difícil ver al noruego en el Madrid. Yo estoy en esa línea. 154 likes. Muchísimas gracias, chicos. En mi opinión, Mbappé es más completo. Y para mí es más completo. Pues muy guay, tíos, ¿eh? Muy contento con el directo de hoy, la verdad. Así uno, desde luego, está contento con las cosas. ¿Cómo verías tener franquicias al estilo City o Red Bull? Pues no sería mala idea. Desconozco cómo funcionaría porque no lo he visto en el Madrid, pero sí lo he visto en otros sitios. Puede ser buena idea. Me encantan las entradas silenciosas de Ana Paula. Uy, sí. Siempre que sea de buen rollo está muy bien. Cuando ya no es de buen rollo y te dice, se ve mal, ¿qué estás haciendo? ¿Y esto? Ahí ya... Pero bueno, pues muy bien, chicos. Yo lo voy a ir dejando por aquí, que va a empezar en 15 minutos el partido y quiero cenar algo. Real Madrid Maccabi, básquet. Muchísimas gracias, más de 100 personas de manera muy permanente y continua. Sois unos cracks. Mañana con los miembros del canal os veo en directo a las 4:15 Real Madrid, Villarreal, Real Madrid. Y muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Sois unos auténticos cracks. Miembros, veteranos, noveles, a todos, gracias de corazón. Y nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Mañana más contenido y en las próximas horas, ya sabéis, contenido madridista aquí. Madridismo al día. Chao.